fórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio, por supuesto plataformas de internet. Hoy se registró Enrique de la Madrid, hace un instante platicamos con él y esto nos dijo. Voy a continuar, ahorita la prioridad es obtener 150,000 firmas o más, porque ese es el boleto que necesito para pasar a los debates. O sea, que aquellas personas que crean, no que ya necesariamente voten por mí, pero que quieran que yo pase a la siguiente etapa, sí necesito sus firmas. Y yo quiero que sí pasar a la siguiente etapa para debatir, para hablar de los programas, de las propuestas. Bueno, pues eso es lo que me dijo. También platicé hace un momento con Ricardo Monreal. Le preguntaba que, bueno, cómo estaba eso de que era el que más había gastado. Dice, pues es una mala broma de Mario Delgado. Hizo el recuento, que por cierto hoy publica Reforma. Vale la pena que le eche un vistazo de la cantidad de espectaculares que tiene cada una de las corcholatas. También le informo respecto a las corcholatas que hoy publica Pols un agregado de encuestas, efectivamente, de cómo van. En este caso habría 8 puntos de distancia entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, según los agregados. En tercer lugar y muy distante, en este caso, Adán Augusto López, que bueno, pues aparece en ese agregado así. En algunas encuestas aparecía pegado, concretamente la del Heraldo, pegado a Marcelo Ebrard. Pero bueno, es parte, por supuesto, de la información. Claudia Sheinbaum está en Coahuila, en su cuenta de Twitter, reveló los nombres de quien ella dice integrar en el comité de campaña del bloque opositor. O sea, no habla de ella, y por supuesto no polemiza o platica con sus compañeros, sino que pues repite lo que se dice en la mañanera, en este caso pues ya directamente contando quiénes van a integrar el frente opositor. Adán Augusto estuvo en Tamaulipas, él dice que él no ha pagado de su bolsillo un solo espectacular en los que promociona su imagen. Se ve que hay gente pues muy interesada en promoverlo. La pregunta que se hace mucha gente es, bueno, ¿y a cambio de qué? ¿No? Como yo creo que ni a Julio Iglesias le han hecho tal campaña, ni al Puma, ni a Luis Miguel, así como para preguntarse, oiga, ¿y de qué va? ¿De qué va? Y por supuesto en política, pues la pregunta es, todo tiene, por supuesto, un precio. Noroña estuvo en Chetumal, Manuel Velasco visitó Jalisco. Dos tragedias terribles en materia vial. 29 personas fallecieron en Oaxaca, en un autobús que se descarriló, y esta madrugada se registró una carambola en la siniestra autopista México-Querétaro. Y cuando digo siniestra, pues lo digo por la situación, en este caso, terrible de los accidentes. En más temas políticos, hoy se reunió doctora Tadei, la presidenta del INE, sin necesariamente el consenso de sus compañeros, con el vocero del presidente, y que hablaron entre otras cosas de presupuesto. Por supuesto profundizaremos en el tema. La permanente le dice a Krill que se baje Santiago del cargo que hoy tiene. Santiago Krill responde en la tribuna que no se separará del cargo. El que se separó ya de la carrera es José Ángel Gurría, ya anunció que se baja de la aspiración presidencial y ahora se va a encargar del tema del programa del el Frente Cívico. Así es que bueno, pues con todo esto tenemos el día de hoy. Pausa, volvemos con la información. El INE acaba de emitir también un comunicado sobre medidas cautelares para los partidos que integran el Frente. Yo me enlazo con el consejero Jaime Rivera para que nos actualice qué ha dispuesto y qué no el Instituto Nacional Electoral. Consejero, buenas noches. Buenas noches, Leonardo, me da mucho gusto saludarte, estoy a tus órdenes. Pues cuéntele al auditorio qué han dispuesto en materia de medidas cautelares. Acabo de ver el boletín efectivamente publicarse y le ruego que se lo cuente al auditorio que nos escuche y ve en todo el país. Sobre medidas cautelares para el Frente, ¿no? Para evitar efectivamente, dice, que viole la legislación. Se está aplicando un criterio general respecto a las precampañas que tienen un tiempo establecido en la ley para poder iniciarse en cuanto tales. Como en la práctica ha ocurrido que diversos aspirantes, particularmente los de Morena, han desplegado, o ya por un tiempo más o menos largo, actividades de proselitismo. Por lo pronto, mientras el tribunal define bien si ese tipo de actividades pudieran estar incurriendo en una violación de la norma como actos anticipados de precampaña,
Lo que el INE ha dispuesto es que, hay que aclarar, siguiendo criterios del tribunal, lo que no pueden hacer tales aspirantes es hacer llamados expresos a votar, ni ofertas de campaña, ni de gobierno. Comprendo. Bueno, que esa prohibición es general, ¿no? Sí, es general. Ya. Oiga, acláreme una cosa, consejero. Hoy, hace un momento, Andrea Meraz me decía que hoy se reunió la consejera presidenta con el vocero del presidente de la República, y a mí me sorprendía. Yo le pido que usted me ilustre cuál es el motivo de esas reuniones, y yo no sé si Andrea Meraz entendió correctamente en este caso lo que dijo la presidenta del INE, pero que hablaron de presupuesto. Yo me pregunto qué hace la consejera presidenta del INE hablando de presupuesto con el coordinador de comunicación social del presidente, Jaime. Bueno, yo no podría decir mayor cosa al respecto, porque yo tuve conocimiento de esa reunión ya por los medios, pero lo que sí puedo aclarar, es decir, no sé exactamente lo que hablaron la presidenta y el coordinador de comunicación social de la presidencia. Lo que sí puedo decir es que en la reunión que tuvimos los 11 consejeros con el presidente de la República, uno de los temas que le tratamos fue el de las restricciones que la Constitución impone a los servidores públicos para mantener su imparcialidad en el manejo de recursos públicos y su neutralidad en la competencia entre los partidos políticos. Y en particular, les señalamos que la comunicación social del gobierno, incluidas las conferencias del presidente, tenían restricciones y que no debería pronunciarse ni a favor ni en contra de ningún partido o candidato. Y el presidente se comprometió a respetar esto, y surgió la idea de que podría haber una reunión de trabajo en la que se explicara, y en este caso sí, a comunicación social, las reglas específicas que están en la ley, en la Constitución y hasta en criterios del tribunal, para que el propio presidente y su gobierno tuvieran muy claro qué restricciones tienen, qué les está permitido decir y qué no les está permitido decir. Ese fue un acuerdo. Yo quisiera entender que la reunión con el coordinador de comunicación social de parte de la presidenta del INE fue para tratar justamente los temas de comunicación social. Como seguimiento a la nueva etapa de colaboración institucional entre el INE y el Poder Ejecutivo, Jaime. Bueno, nosotros lo entendimos, o yo lo entiendo, como un diálogo en el que cada quien, dentro de sus atribuciones, se compromete a lo que nos corresponde hacer para que el proceso electoral, para que las elecciones salgan bien. Otro tema que le mencionamos al presidente, por ejemplo, fue las reglas que debe haber para los programas sociales durante el proceso electoral, para evitar que estos programas se utilicen como una forma de coacción del voto o influencia indebida del gobierno en las elecciones. Y el presidente consideró que sería útil tener una reunión con la secretaria del Bienestar para explicarle estas reglas, que hay que decir, son reglas que en procesos electorales anteriores se han pactado y el INE ha cuidado que se cumplan. Yo diría que el diálogo del INE con el gobierno para temas específicos sobre cómo cuidar la legalidad y la equidad de la contienda pueden ser muy útiles. Yo también, pero hay algunos que en este caso sobraría, ¿no? Simplemente creo que el Ejecutivo, además un Ejecutivo que acuñó aquello de cállate chachalaca, sabe perfectamente qué puede y qué no puede, qué es conveniente y qué no es conveniente que diga el Ejecutivo. Digo, no hace falta que Jesús vaya a que la doctora Tadei le explique eso, Jaime. Sí, de hecho la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha emitido ya medidas cautelares contra algunos dichos del presidente y el Tribunal Electoral los ha confirmado. Cuando se trata de otros servidores públicos,
y se emite una tutela preventiva, es decir, una advertencia para no repetir determinadas conductas, el tribunal puede dictar, por ejemplo, que se dé vista a el superior jerárquico del servidor público que incurra en alguna falta de esta. Tratándose del presidente, bueno, no hay un superior jerárquico y pues lo que puede hacer el INE, y ha hecho el tribunal también, ha sido apelar a la responsabilidad política del jefe de Estado para ceñirse a lo que la Constitución establece. Muy bien, pues consejero, como siempre, muy agradecido contigo. Gracias a ti, Leonardo. El consejero Rivera aclarándonos todos estos puntos. Usted tendrá, por supuesto, la mejor opinión. En este caso, a mí me llamó muchísimo la atención. Ya el tema de presupuesto me saltaba enormemente. Bueno, pues si la reunión fue para explicarle a Jesús Ramírez Cuevas qué puede y qué no puede decir el presidente, pues sí, hay un montón de cosas que creo que se explican por sí mismas o con un poquito de ánimo de entenderlas quedarían claras. Hoy publicó el INEGI dos datos importantes de la economía. Aquí estaba pescando usted me disculpará, el estirón. El indicador mensual de consumo privado subió 0.5 a tasa mensual. Tenemos un crecimiento del mismo de 3.5. Las compatriotas están aprovechando la cotización del peso, que hoy fue de nuevo muy buena, para comprar productos importados. Ha subido 12.4 el consumo de productos importados. Este es el dato de consumo que da a conocer el INEGI, y la inversión se nos cayó particularmente. Está el tema de la construcción, se cae 2.1, la residencial cayó 7.5 y el equipo de transporte se nos contrajo 0.6. Claro, ha tenido una expansión brutal en el año, 20.6, particularmente el importado, 45% ha subido en la compra de equipo importado, lo cual, equipo de transporte particularmente, pues se nota, ¿no? Y bueno, pues como este país está equipando para aquello que se ha dado en llamar el famoso nearshoring, la oportunidad efectivamente de invertir en este país para aprovechar las ventajas que se dan de esta reconfiguración del sistema económico a nivel global. El día de hoy me enteré que Mujeres y por supuesto ONU Mujeres lanzaron, lo hizo también el Colegio de México, un mapa de los cuidados en México, tema lo suficientemente relevante como para llamar a la directora general de la Política Nacional de Igualdad y Derechos de las Mujeres, Marta Ferreira. Directora, ¿cómo está? Muchas gracias, Leonardo. Muy bien, muchas gracias. Pues cuéntele al auditorio en qué consiste este mapa de los cuidados. Mira, saludo para empezar a la audiencia, por supuesto, y pues es un mapa, como tal y como dice, el mapa permite acercarnos, ¿no?, a un lugar al que queremos ir. En este caso, este mapa nos permite acercarnos a los servicios de cuidado. ¿Qué son los servicios de cuidado? Pues son esos centros, por ejemplo, centros de atención infantil, guarderías, centros de día para adultos mayores, centros de cuidado para personas con discapacidad, por ejemplo. Son esos lugares en donde las personas, y sobre todo muchas de las mujeres, nos servimos para repartir y distribuir la carga de cuidados. Entonces, son muy importantes para la ciudadanía. Como yo explicaban hoy todas las autoridades, pues la necesidad de la atención y los servicios de cuidado ahí está, ¿no? Entonces las personas saben muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de cuidar. El mapa de cuidados lo que hace es que ordena en un mapa, tal cual como dice, en un mapa ordena dónde están los servicios de cuidado. Y entonces cualquier persona, cualquier ciudadana, cualquier ciudadano, esté donde esté, en el municipio más grande del país, el más rico, el más pobre, el regular, el norte, sur, este, oeste, cualquiera puede poner su código postal, su dirección, y le va y seleccionar el tipo de servicio que quiere. Por ejemplo, yo pongo mi código postal 31070 y pongo necesito un centro de cuidado para mi hijo o mi hija. Y en un minuto, menos de 30 segundos, la plataforma trabaja y me va a decir que alrededor mío, en un lapso de 2 kilómetros, cuáles son los centros de atención que hay. Y ese es el mapa de cuidado. ¿En un radio de cuánto, Marta? ¿De 2 kilómetros? Sí, o sea, 2, 3 kilómetros como mucho, porque es lo que se considera pues una distancia razonable para transportarnos, ¿no? Por supuesto, si le ponemos más, si no hay, te dará la distancia que hay, que a lo mejor son 6 kilómetros.
Y entonces eso nos va a permitir a las personas que se toman decisiones, a las autoridades, decir, bueno, ¿dónde vamos a poner más centros de cuidado que no hay? Porque hoy en día, pues, teníamos este mapa, pero no sabíamos bien dónde estaban los centros. Y ahora tenemos, gracias a esta herramienta, pues, un mapa exacto de dónde están y dónde están concentrados, y también, Leonardo, dónde no están. Claro que es importante para las personas. En este caso es un mapa que es una página y es también una app, entiendo, ¿no? Sí, es un mapa, es una página, la dirección es mapadecuidados.inmujeres.gov.mx y es una app que es Mapa de Cuidados México. Ya. Y entonces se puede descargar y lo tienes en el celular o en una o en una computadora. Es un tema importantísimo que permite a muchas mujeres, en este caso, poder hacer un montón de actividades, todas ellas de enorme relevancia, pero cultural o inercialmente sigue siendo un tema que recae sobre las mujeres, Marta. Sí, yo creo que es un tema que tenemos que trabajar entre todos y todas. Los cuidados son una responsabilidad colectiva, son una responsabilidad social. Colectiva y creciente, ¿verdad? En todas las sociedades hoy es el gran tema. Hoy es el gran tema. Yo creo que en parte también por el avance de los derechos de las mujeres, porque las mujeres nos hemos hecho escuchar, hemos explicado, se han estudiado, las feministas, economistas feministas han hecho los cálculos. México tiene 20 años ya estudiando lo que es la aportación de las mujeres al trabajo no remunerado, que es todo eso que hacemos en el hogar y en los cuidados que no se nos paga. Y esa aportación, Leonardo, aunque parezca impresionante la cifra, en México es igual a casi un 26% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que es enorme, tienes, claro. Sí, 26 puntos. Oye, y tenemos pues la esperanza de vida, ¿no? Ahora nos bajó mucho con la pandemia, 4 años, pero la gente cada vez vive más y por tanto, pues este tema va a seguir siendo en los próximos años un tema fundamental. Hace falta un sistema de cuidados y por supuesto distribuir mejor entre varones y mujeres el tema, ¿no? Tú lo has dicho perfectamente, Leonardo, así es. Vamos hacia un sistema de cuidados. Necesitamos poner el tema de los cuidados en el centro del debate público, reconocer la aportación de las mujeres, reducir la carga también a través de estos centros de cuidado, a través de mejorar, por ejemplo, el agua potable, la electricidad de las comunidades, lavadoras, o sea, todos esos son instrumentos de la tecnología que mejoran la calidad de vida de las familias y sobre todo le reducen la carga y reducen eso que conocemos como pobreza del tiempo de las mujeres. Las mujeres somos pobres en tiempo y eso nos impide, pues muchas veces, la igualdad de acceso a las oportunidades. Ya. Oye, ya el MACU está entonces operando. Si me meto ahora mismo a internet, ¿lo encuentro? Sí, todas, y todos los que se quieran meter ahorita, en este instante, mapadecuidados.inmujeres.gov.mx. Está ahorita a su disposición. Magnífico. Directora, muchas gracias por el enlace. No, gracias a ustedes por su interés, Leonardo. Gracias. Saludos a la audiencia. Hasta luego. Bueno, pues ahí lo tiene, Inmujeres, Colmex y la ONU presentaron por primera vez este mapa de cuidados de nuestro país. Sergio Peinbert, te saludo. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches a todo el auditorio. Les informo que el aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, estuvo en la ciudad de Torreón, Coahuila, donde tuvo varias actividades en su búsqueda por llegar a ser la coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Primero, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México sostuvo un encuentro con empresarios y representantes de diversos sectores de la sociedad lagunera en las instalaciones del Tecnológico de La Laguna. Poco después del mediodía encabezó un acto masivo con militantes y simpatizantes en una llamada asamblea informativa en la Plaza de Armas. También visitó el tradicional Mercado Juárez y sostuvo un encuentro con mujeres. Uno de los mensajes centrales de la doctora fue la cada vez mayor participación activa de las mujeres en la política y el gobierno. Esto fue lo que dijo. Y cuando llegamos a un puesto de elección, gobernamos para todos y para todas, no solamente para las mujeres. Por eso yo digo que las mujeres, las niñas que están aquí, las jóvenes, ya están en otro momento histórico del país. Yo digo que el México del machismo ya se está quedando en el pasado. Ya se está quedando en el pasado. Porque hoy la mitad del gabinete del presidente son mujeres. La mitad de las senadoras son mujeres. La mitad
de las diputados y diputadas son mujeres. Hay mujeres en grandes puestos de decisión. La secretaria de Seguridad Pública, hoy la secretaria de Gobernación. Finalmente, doctor Claudia Sheinbaum terminó su agenda aquí en la ciudad de Torreón, concediendo entrevistas a algunos medios de comunicación locales. Esa es la información desde Coahuila. Muchas gracias. Y bueno, pues quiero decirle que en su Twitter, en su cuenta de Twitter, puso la doctora Sheinbaum, hoy en la Asamblea Informativa de Torreón compartió una noticia que me hicieron llegar. Ella también tiene gargantas profundas. El comité de campaña del bloque cínico opositor, o sea, ya está en campaña abierta, estará coordinado por Claudio X González. Su coordinador de finanzas será Alito Moreno. Su abogado Diego Fernández de Ceballos. El responsable de desarrollo inmobiliario Jorge Romero. El del programa de construcción de paz Felipe Calderón. Para arte y teatro Santiago Krill. Responsables de la democracia Vicente Fox y Carlos Ugalde. Finísimas personas todas, dice la doctora Sheinbaum. En estos días me pasarán otros nombramientos, estén atentos. Bueno, pues esto es lo que dice la doctora Sheinbaum en su comunicación, en los recorridos que está haciendo para ganar la encuesta. Fíjense que pide el PAN, PRI, PRD a José Ángel Gurría conformar un grupo de expertos para construir el proyecto positivo para México. José Ángel Gurría, pues en este caso renuncia a su aspiración presidencial. Hace unos días platicaba con él de eso, aquí nos platicó que tenía el interés, pero finalmente en este caso lo convencen de que el Frente Amplio pues lo comisione para que trabaje efectivamente en un programa. Dice, por el compromiso y amor que tengo hacia mi país, he decidido aceptar la dirección del proyecto de nación del Frente Amplio por México. Estoy convencido, dice Gurría, de que las y los mexicanos lograremos posicionar una vez más como potencia en la región y globalmente a nuestro país, de la misma manera que rescataremos los derechos que el Estado mexicano nos debe proporcionar y que al día de hoy no hace. Polo Espejel, adelante. Doctor, muy buenas noches. El aspirante a la candidatura presidencial por Morena, Marcelo Ebrard, afirmó ser la corcholata a vencer, el que más ruido hace y al que las encuestas serias favorecen. Escuchemos. Pues yo soy la corcholata a vencer, voy hasta adelante. Usted sabe. Yo soy el que preocupa. Es la corcholata ahí que hace más ruido. ¿Por qué? Pues porque vamos hasta adelante, porque tenemos apoyo, porque es genuino, porque no estamos haciendo derroche de recursos, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabes. Es genuino y eso es lo que nos da la fuerza. En la unidad deportiva Los Héroes del municipio de Ixtapaluca, ubicado al oriente del Estado de México, Marcelo Ebrard fue recibido por jóvenes y deportistas con quienes se comprometió a impulsar el deporte y crear un programa que permita mejores oportunidades para ellos respecto a la supuesta ventaja que le llevaría a su adversaria política Claudia Sheinbaum. Señaló, doctor, que son encuestas equivocadas a modo, cuyas casas también pronosticaban el triunfo del ex candidato priista al gobierno del Estado de México. En cambio, aclaró que las encuestadoras serias lo colocan en la preferencia de la militancia y así lo ha podido comprobar en estos 17 días de recorridos por el país. Así lo dijo. Pero las que me dan a mí un resultado favorable son las que fueron más exactas en el Estado de México. Entonces, hay mucha propaganda. Aquí hay que seguir todos los días, hay que ir a recorrer, ser genuinos, comunicarse con la gente y ahí es donde se va a ganar, haciendo esto. Lo demás, pues muchas veces es propaganda. Doctor, sobre los gastos en espectaculares, señaló que ha respetado los lineamientos del partido y que además son pagados por la editorial que publicó su libro e instalados desde antes del inicio de sus recorridos. Hay que recordar que Marcelo Ebrard comenzó su gira por el país en la entidad mexiquense, en el municipio de Catepec. Hoy regresó a la zona oriente del Estado de México. Doctor, el reporte que tengo. Muchas gracias. Y bueno, pues quiero decirle que hoy publicó una muy interesante pieza periodística, Reforma, sobre la cantidad de espectaculares que tiene cada uno de los aspirantes. Adán Augusto tiene 108 y el importe sería 9.700.000 pesos. Él dice que él no ha pagado ni uno solo. Hace unos días que platicamos con su coordinadora. Por cierto, qué interesante que haya coordinadora tanto en Marcelo Ebrard como en Adán Augusto. Por cierto, a ver, me averiguan, por favor, Sandrita, quién figura como coordinador o coordinadora de Claudia Sheinbaum. En este caso, Marcelo Ebrard, pues es la ex subsecretaria de Asuntos Multilaterales, y la diputada Chávez de Adán Augusto. 108
espectaculares. Claudia Sheinbaum 34, una buena parte de ellos, usted la ve, aparece con el presidente de la República, ellos serían 3 milloncitos, en este caso Marcelo Ebrard 2.100.000, pero se lleva sus 24 espectaculares. Velasco tiene 4. Y Monreal, con quien platicábamos hace un rato, decía, pues sí, es una mala broma del dirigente del partido, que diga, tú eres el que más has gastado y no tengas ni uno, igual que Noroña, que anda rosca, roscas, en este caso 0, para los dos aspirantes. Así es que, bueno, pues el tema está ahí, como para que lo revise, pues, el partido primero y por supuesto el INE en algún momento. Decir, oiga, ¿cómo le hacen para hacer eso? Le decía a Ricardo Monreal que a lo mejor lo que requiere es un asesor español, ¿no? Que le diga cómo moverse en redes. Ya ve que los contratan y les viene a decir qué hacer y después se quejan de que tenemos campañas importadas, ¿no? Que se parecen mucho a las colombianas o que se parecen mucho a las españolas. Bueno, pues van contratando a los mismos asesores. Y la otra, pues sí, claramente un contador, por decir, oiga, cómo le rinde el dinero a los otros y a usted que gasta más, pues no se nota tanto su campaña. Daisy Herrera, Dan Augusto López, el exsecretario de Gobernación, estuvo en Tamaulipas, cuéntanos. Así es, doctor, este día cumplió su tercer día en Tamaulipas. Adán Augusto llegó desde el lunes a la ciudad de Nuevo Laredo y hoy miércoles le tocó estar en la ciudad de Madero. Se reunió en la Plaza Isauro Alfaro para encabezar esta serie de asambleas informativas. Desde ahí dijo que ha interpuesto alrededor de 300 denuncias ante las autoridades correspondientes por lo que él llamó un mal uso de su imagen. Esto en espectaculares, en algunos anuncios y en fotografías sin su consentimiento. Dijo que su imagen es una marca registrada y que no permitirá el uso indebido de esta, por lo que, repito, ha puesto, al menos esto fue lo que dijo, 300 denuncias ante las autoridades correspondientes. La mayor cantidad de los asistentes a la asamblea informativa de este día en Madero fueron integrantes del gremio petrolero de ahí de Madero, quienes le externaron su apoyo. Ahí aprovechó a Adán Augusto pues para hacer una remembranza de cómo es que se ha venido modificando la vida sindical en México y cómo pues las elecciones del nuevo dirigente del sindicato de Pemex fue una punta de lanza en México. Después de terminar su asamblea informativa en la ciudad de Madero, se dirigió a Tuxpan, Veracruz, y con eso cumplió pues ya 3 días de gira por Tamaulipas, Leonardo. Muy bien, pues muy interesante el hecho de que tenga que denunciar a quienes le dan, en este caso, publicidad. Yo espero que alguien deposite dinero en mi cuenta y lo tenga que denunciar, decir, oiga, pues ¿cómo que depositó usted dinero en mi cuenta? Sí, para su gasto personal. Claro, ahí habría temas fiscales, pero aquí también hay favores políticos que habría que revisar. En fin, muchas gracias, Daisy. Por cierto, muy interesante el artículo que escribe hoy Raimundo Rivapalacio sobre el caso de Adán Augusto. Vamos ahora a Michoacán. Josimar, buenas noches. Buenas noches, Leonardo, te saludo con gusto para comentarte que, bueno, tras las declaraciones de ambos, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y el obispo de Apatzingán, Cristóbal Asensio García, se reunieron este día en el propio municipio de Apatzingán, en donde acordaron pues, tener coordinación, trabajo en armonía y serenidad por el bien común de la población. En reunión sostenida en la pastoral social de la diócesis de Apatzingán, el mandatario expuso por la necesidad de mantener la unidad para preservar la paz y seguridad en la región. Por su parte, el obispo comentó que en la diócesis de Apatzingán están para sumar, tener comunicación directa con las autoridades y también disponibilidad para colaborar en apoyo a la población necesitada en los diversos temas que requieran. Además, aclaró que a Gregorio López Jerónimo, mejor conocido como Padre Goyo, y quien ha hecho señalamientos contra el gobernador, pues se le impuso una pena de dimisión del estado clerical para no ejercer más el sacerdocio ministerial desde diciembre del 2022. Bueno, y en esta reunión, tanto el gobernador y el clérigo acordaron trabajar en conjunto sin politizar los temas. ¿Hicieron declaración? ¿Tenemos un fragmento de la misma? No, fue una reunión. Te lo contaron a ti. Muy bien, Josimar, pues muchas gracias.
Vamos a hacer una breve pausa, volvemos. Vamos con la información. Le comentaba que es interesante ver la dinámica de las coordinaciones en las campañas, en este caso por la diputada Chávez del lado de Adán Augusto, Marta Delgado del lado de Marcelo Ebrard. Me dicen que no hay como tal un coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum, hay pues distintas, digamos, responsabilidades que se reparten entre diversas personas, pero interesante en este caso que dos de las corcholatas tengan dos mujeres actuando precisamente en ese frente, que por cierto ambas generan mucha conversación, no tanta como sus, en este caso, protegidos o jefes, pero sí generan mucha conversación las dos. Me enlazo ahora y le agradezco mucho a Ciro Murayama que converse con nosotros. Ciro, buenas noches. Doctor Curcio, qué gusto estar en tu espacio, buenas noches. Oye, enhorabuena por la columna, ahora te vamos a leer en El Financiero, ¿va? Sí, a partir de hoy, todos los miércoles, la columna se va a llamar Economía Política y pues voy a hablar de economía y de política, es de lo que voy a escribir semana a semana. ¿Qué economista eres finalmente? Aunque pues todo el mundo te ubica del lado, bueno, en los últimos tiempos, del lado electoral. Y de eso te quería preguntar. Oye, ¿qué hace? ¿Tú le ves fundamento, sentido y lógica que la consejera presidenta del INE se reúna con el comisionado, con el coordinador de comunicación social de Presidencia de la República, Ciro? Mira, yo creo que en general es bueno que haya un diálogo con el Ejecutivo Federal desde el INE, pero lo que a mí me llama la atención es que haya sido un diálogo unilateral, no con el pleno de los consejeros, y además con un área del Ejecutivo que, por un lado, si tú ves hoy el propio tuit de este funcionario, Ramírez Cuevas, agrede, ataca a Xochitl Gálvez, es decir, él está en una suerte de campaña, violando, por cierto, la Constitución, porque es servidor público y él no tiene derecho a intervenir en las contiendas electorales. Y por otro lado, el área de comunicación de la presidencia no tiene ninguna responsabilidad en el trabajo con el INE. Quien tiene la responsabilidad es en todo caso la Secretaría de Gobernación y la de Seguridad Pública, porque en efecto, cuando empiezan los procesos electorales, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, tienen la encomienda de cuidar la documentación, de resguardar las 300 juntas distritales del INE, y es importante para la seguridad, que es una responsabilidad del Ejecutivo, que haya diálogo con el INE. Cuando yo fui consejero, el secretario ejecutivo del INE era quien tenía a su cargo la tarea de entrevistarse, de mantener diálogo con los responsables de la seguridad en el gobierno para colaborar con el INE. Así que esta reunión con un propagandista político, pues sí me parece un tanto desconcertante. A mí también, y que se hablaron de los presupuestos o darle seguimiento. Él en todo caso no es el interlocutor del INE, deduzco de lo que me comenta, Ciro. Pues no, además... O sea, sería gobernación o seguridad, ¿no? Así es, y la otra es que el presupuesto no pasa por el Ejecutivo. El diálogo del presupuesto como órgano constitucional autónomo lo debe de tener el INE con la Cámara de Diputados, no con el Ejecutivo. Es decir, si hay división de poderes, y yo esperaría que eso quede claro en el INE. Ya. Oye, todas estas intervenciones del Ejecutivo en el proceso electoral, ahora está muy entretenido hablando de Xochitl Gálvez y de si vas a, digamos, ser designada de tal o cual manera, ¿generan o pueden poner en riesgo el proceso electoral? Como ocurrió en el 2006 cuando el Tribunal Electoral dijo que las intervenciones constantes del presidente, en aquella época Fox, pusieron en riesgo el proceso electoral. Desde tu punto de vista, ¿podríamos estar ante una repetición de aquel escenario, Ciro? Mira, yo creo que sería una situación agravada, porque en aquel entonces no estaba expreso en la Constitución el mandato de neutralidad, de no intervenir ni con dichos en las preferencias. Fue esa conducta de Fox que denunció López Obrador lo que dio lugar a que se reformara la Constitución en 2007 y se estableciera en el artículo 134 que los servidores públicos no pueden usar
su cargo para interferir en la contienda política. Ahora lo está haciendo el presidente un día sí y otro también, y yo creo que sí está comprometiendo la legalidad del proceso de manera muy irresponsable y muy arbitraria. Ya. ¿Ese tema, digamos, es acumulativo o cada día ocurre y se borra como si fuera una memoria ligera, ¿sí no? Yo creo que el Tribunal Electoral va a tener que analizar todo el proceso. Mira, de hecho, la semana pasada ya determinó que el presidente actuó de manera indebida al estarse pronunciando sobre las campañas en Edomex y Coahuila, que concluyeron hace poco. Pero en lo que hace al proceso electoral federal, aún no ha empezado y el presidente ya ha hecho llamados al voto a favor de su partido, de los candidatos no solo a la presidencia, sino al Congreso. Se ha pasado demeritando a la oposición y lo hace con recursos públicos desde la mañanera, que es en una sede pública, Palacio Nacional, se transmite con recursos públicos, es decir, es una violación del libreto a la Constitución, y a mí me parece que toda esta actuación del presidente pues va a ser parte del expediente de la calificación de la elección presidencial que viene. Y sí, lamentablemente tenemos un presidente que aquello que reclamó como opositor no respeta como gobernante, y es el primer violador de la ley electoral, y eso es pues un mensaje muy ominoso. Por eso creo que es muy importante que las autoridades electorales y que en general el conjunto de instituciones autónomas, el Poder Judicial y el resto de los actores políticos pues no emulen al presidente y a su partido en la violación de la legalidad, porque el proceso electoral apenas empieza, y si no hay un compromiso de respetar las reglas del juego, pues puede acabar el juego en una batalla campal, que es justamente la antítesis, eso es está en las antípodas de un ejercicio democrático. Si ya sabemos que el presidente con irresponsabilidad y autoritarismo viola la ley, la manera de contrarrestarlo no es imitándolo. Oye, eso te iba a preguntar, en este caso, el que una coalición o un frente o el bloque oficialista viole la ley adelantándolo, no se compensa en modo alguno con que lo hagan los de enfrente. O sea, el pecado de uno no se redime con el del otro, ¿no? Así es, yo creo que estamos ante una feria de violaciones a la ley electoral por parte de Morena primero, después por el Frente Amplio, con titubeo por parte de las autoridades electorales todavía, pero pues yo espero que esto no siga incrementándose y que no sea una espiral. Pues ojalá no, Ciro, y te propongo que lo sigamos platicando. Te mando un gran abrazo y te agradezco que hayas estado esta noche con nosotros. El agradecido soy yo, como siempre. Abrazo de vuelta. Ciro Murayama. Y bueno, pues ayer Leonardo Curcio, le agradezco su preferencia. Sigue nuestras frecuencias y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.